Esos lingüis, ¿cómo van? ¿Todo bien? Espero que sí, que estéis todo bien, que hayáis disfrutado mucho de este puente, que ya sabéis que estamos en diciembre, terminando el año. Estamos a puntito de ser 7000, esto es espectacular. Por lo tanto os diría que le dierais un like, una suscripción y que fuerais a decírselo a todos vuestros amigos que aquí tenéis todo el material para sacar una buena nota y aprobar en lengua castellana y literatura. ¿Y ahora con qué vamos a ir? Pues muy fácil, con esto que tengo, ahí arriba, porque este es el Instagram, que se llama El Teatro Anterior al 39. Os cojo y os dejo que hagáis captura de pantalla para que tengáis los apuntes. Sí, no me he ido, aquí está mi sombra. Y nada, vamos a ello. Mirad chicos, lo primero que tenemos que entender de esta corriente es que el último teatro, los últimos teatros que hubo, por así decirlo, como corrientes, fueron el teatro de la Ilustración y el teatro del Romanticismo, que son completas antítesis. El teatro de la Ilustración busca, sobre todo, adoctrinar, por así decirlo, sentar unas bases morales, una crítica, utilizar la razón para llevar a cabo un ideario y sobre todo para que todas las obras estén creadas por el mismo patrón. Sin embargo, el romanticismo lo que hace es romper con todo ese teatro y nos pone un teatro de sentimientos, de destino trágico, de cosas fantásticas, como puede ser el final de Don Juan Tenorio, ¿verdad? Que tenemos ahí un elemento muerte muy interesante, o elementos del destino, ¿no? El destino trágico del cual no se puede huir, como podría ser, por ejemplo, Don Álvaro la Fuerza del Sino, ¿verdad? Nosotros en ese teatro lo que estamos viendo es que está rompiendo con lo anterior, pero ¿qué sucede? Sucede que el teatro empieza a ser ya un medio de subsistencia, pero ya un medio de subsistencia bien. Antes ya había compañías de teatro, antes ya había gente que vivía del teatro, tanto dramaturgos como actores, pero ya en el siglo XX a principios, finales del XIX, finales del XIX, principios del XX, ya había gente que vivía exclusivamente de ello. Entonces nosotros lo que vamos a ver primero es las dos grandes divisiones que va a tener este teatro. La primera va a ser la tradicional. El teatro tradicional va a comprender al modernista, al costumbrista y al burgués, ¿vale? Acordaros, había gente que vivía de esto, entonces en una época tan convulsa, sobre todo históricamente, como es el principio del siglo XX y el finales del XIX, lo primero que va a haber es un miedo a la censura. Además, con todas las corrientes que ya ha habido, vamos a tener una gran calidad en la técnica, en cuanto a lo literario, en cuanto a cómo se lleva a cabo este teatro, la forma, ¿vale? Por último, ya os digo, poca crítica. Porque si te censuraban la obra o te cerraban la sala, tenías que pagar a los actores, tenías que pagar a la sala, tenías que devolver el dinero a los espectadores y claro, no comías. Entonces intentaban muchas veces mantenerse al margen de esa crítica para poder seguir vendiendo, ¿ok? Recordad que si no vendían entradas, no podían pagar la sala, no podían pagar a los actores, no podían costearse nada, ni la escenografía, ni la ambientación, nada, ¿vale? Entonces tenemos las tres divisiones que son el modernista, el cual exalta los valores tradicionales y utiliza la técnica modernista. Si no os acordáis de la técnica modernista, no os preocupéis, por aquí os pongo el vídeo de 98 y modernismo, ¿vale? Después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener obras que van a tener ese toque de exaltación un poquito, por así decirlo, por la patria, pero ya como en decadencia. Estas obras van a ser En Flandes ha puesto el sol, de Eduardo Marquina, y la loa se va a los puertos, de los hermanos Machado. ¿Ok? Pasamos al teatro costumbrista, que el teatro costumbrista sería el teatro por excelencia, ese teatro de entretenimiento y de evasión, como podían ser los sainetes de Ramón de la Cruz de la Ilustración, ¿vale? Un teatro que va la gente a verlo pues por estar un rato allí, por entretenerse y por divertirse, ¿vale? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un teatro muy alegre que tendrá a lo mejor incluso un tono de crítica en forma de parodia. Lo más destacado son los sainetes madrileños y el Astracán. El Astracán es una obra de teatro que basa todo su humor en el disparate, en lo absurdo, ¿vale? De ahí que muchas veces alguien diga es una astracanada, porque le parece algo tan absurdo que no pertenecería a esta realidad, ¿ok? Por último vamos a tener que la obra mejor valorada en cuanto a las que yo he puesto es La Venganza de Don Mendo. Y ya pasamos al burgués. ¿Cuál es el teatro burgués? Muy fácil. El teatro burgués es este teatro que de verdad se pagaba por ir a ver. Tiene una gran calidad, está muy bien ambientado, es un teatro top, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver, aparte de la calidad técnica, es la calidad en la ambientación. Pero ojo, esto no quiere decir que renuncie luego a una calidad literaria. Os cojo y os cuento que aquí yo lo llamaría la comedia social, por así decirlo, porque después de la guerra todo se va a decir la novela social, el teatro social, la poesía social, pero yo creo que empezaría aquí, porque aquí ya sí que poco a poco van introduciendo esa crítica a la sociedad, ¿vale?
¿Y quién es el mayor exponente de este teatro? Pues un tío que fue además Premio Nobel de Literatura. Se llama Jacinto Benavente y una de sus obras más importantes es Los intereses creados. Estoy poniendo puntos suspensivos porque es que no me daba la pizarra. Este sería el teatro tradicional, ¿ok? Nosotros ahora ¿qué vamos a ir? Vamos a ir a ver el teatro renovador. El teatro renovador, como podemos observar, lo que buscaba era cambiar ese enfoque de entretenimiento que tenía el teatro y que fuera un teatro que tuviera muchísima más crítica. Por tanto, le damos un nuevo enfoque al entretenimiento y le añadimos crítica, que es lo que pensaba que necesitaba este teatro. Este teatro sobre todo lo cultivaron las tres corrientes principales del siglo XX. Son el 98, Novecentismo, Vanguardias y el 27, teniendo sobre todo tres autores que van a ser los máximos exponentes, que son Valle Inclán, Rafael Alberti y Lorca. ¿Ok? El del 98 pues son los mismos temas que los del 98, es lo mismo básicamente, temas filosóficos, sociales, ahondar en el pensamiento, sociológico. La obra más destacada para mí, como siempre, es una de Unamuno, que es El Otro. Aquí os dejo, por cierto, la lista de reproducción del comentario, que os está gustando mucho y estoy seguro de que conseguiré grandes resultados con ella. ¿Vale, chicos? Vamos a ello. Novecentismo y vanguardias. Lo primero del novecentismo es que tenemos que ver el simbolismo de los personajes. Novecentismo y vanguardias, como sabéis, este simbolismo empezó antes del modernismo, ya en el romanticismo lo había, incluso mucho antes, pero fue cuando hizo la eclosión el simbolismo, ¿vale? Ese simbolismo de los personajes va a ser muy importante luego en Lorca. Ahora lo veremos. Después va a haber una innovación. Como bien sabemos, esto es la vanguardia, y la vanguardia va a intentar meter cosas de cada corriente vanguardista en sus obras para crear una pequeña innovación que coja y que le dé un vuelco a ese entretenimiento, a esa crítica, a ese teatro que había y que estaba establecido hasta entonces. Las dos obras más importantes que yo he visto son Gómez de la Serna con Los medios seres y Jacinto Grau con El señor de Pigmalión. Por último, vamos a tener a la generación del 27, que ya sabemos que tendrá todas las características del 27, es decir, la fusión entre la tradición y la vanguardia. Pero también se esforzaron mucho por acercar el teatro al pueblo, es decir, que el teatro fuera popular. Y también, en esta época se crearon varias compañías. Una fue la de Lorca, que es La Barraca, y la otra fue una de la Segunda República, que se llamaba Misiones Pedagógicas, ¿vale? Pero esto es simplemente un poquito para introducir a los grandes autores de referencia, ¿ok? Pero antes de eso, ahí tenéis la lista de reproducción de sintaxis. Con eso os va a quedar toda la sintaxis clara, llanita, sencillita, y ya veréis cómo lo hacéis espectacular, ¿vale? Vamos con ello. Valle Inclán, ¿ok? Valle Inclán lo primero tuvo una parte modernista. Modernista, y escribió el Marqués de Bradomín, ¿ok? Esta parte modernista de Valle Inclán, como bien sabemos, es un tío que es, más o menos se le suele incluir la generación del 98, pero que no se le incluye 100% porque él tiene más cultivado el teatro. Entonces nosotros vemos el 98 es casi todo, pues excepto los poemas de Antonio Machado, alguna que otra cosilla más, tenemos sobre todo novela y ensayo. Por eso mismo no se le suele incluir 100% ahí, sino que se le incluye ya en el teatro. Después de su teatro modernista, vamos a tener algo muy importante, que es el ciclo mítico, con las comedias bárbaras y con Divina Palabra. Os cuento, el ciclo mítico está ambientado en Galicia, y es una ambientación feudal en un paisaje pues, como el gallego, en un paisaje muy bonito, que lo que hace es explicar que hay un mal que acecha al ser humano y que tiene que ser erradicado, y va cogiendo y va haciendo evolucionar esa idea con la lucha contra este mal, ¿ok? ¿Qué vamos a tener después? Vamos a tener que ya cogiendo y tomando un poquito parte, aquí sí que podríamos decir que es una mezcla entre el 98 y el teatro anterior, porque tiene más carga social, más carga de crítica, vamos a tener el esperpento. En el esperpento vamos a tener dos obras principales, que son Luces de Bohemia y Martes de Carnaval. ¿Por qué el esperpento está así importante? Mirad, el esperpento es una hipérbole exagerada y grotesca. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros cuando vemos el esperpento, os lo habrá explicado siempre con el espejo cóncavo o convexo con el que te miras, ¿no? Que apareces deformado. Pues una deformación de la realidad. Tanto Martes de Carnaval como Luces de Bohemia están ambientadas en el Madrid de la época. En Madrid ya sabéis que siempre ha estado el gobierno, y al haber estado el gobierno justo en estas épocas, pues sí que tiene una crítica muchísimo mayor, la vida es muy diferente, ahí había muchísimo contraste, ¿verdad? A día de hoy evidente también lo hay, pero no es un contraste tan acentuado como anteriormente. Por tanto, lo que intenta con el esperpento y con Martes de Carnaval y Luces de Bohemia es plasmar la desgracia del ser humano, es decir,
hay gente que roba ciegos, hay gente que asesina a sus amigos, que les engaña, que se busca la vida del Madrid de los pillos, de los pícaros, lo que ha sido siempre Madrid, ¿no? Madrid siempre dicen que es una ciudad de gatos. Y los gatos que son, los gatos siempre son muy listos. Entonces, más o menos este sería Valle Inclán, ¿ok? Luego tendríamos a Alberti, que Alberti yo es que la verdad se le incluye en este tema, pero yo no considero que se tenga que incluir a Alberti tanto como se le incluye, porque sus obras de teatro yo no las veo tan importantes como estudiar más a fondo, por ejemplo, a Jacinto Benavente, o ver bien las obras de Lorca. Pero bueno, Rafael Alberti tiene 3 obras principales, que son Noche de Guerra en el Museo del Prado, que es una obra cargada fuertemente ideológicamente, ya que Alberti era muy partidario de la República, muy partidario del comunismo y de lo socialista. Entonces lo que busca en la obra, sobre todo, es plasmar sus ideas políticas, básicamente. Luego tenemos una obra surrealista, que tiene mucho del surrealismo, que es El hombre deshabitado, ¿vale? Y por último tendremos una obra simbolista como es la de Efesio, en la cual no hay mucha acción teatral, sino que se basa más en comprender el símbolo que en el drama propiamente dicho, ¿ok? Y por último vamos a llegar al genio, ¿vale? A mí la poesía de Lorca no me gusta, pero el teatro me encanta. Son pequeñas cositas que me suceden a mí, os cuento. Lorca, importante, primero hizo un teatro lírico con Mariana Pineda, luego un vanguardista con Así pasen 5 horas. Pero lo importante de Lorca siempre van a ser los temas. Lo primero son las minorías. Acordaros de la generación del 27, que si no habéis visto el vídeo os dejo toda la lista de reproducción de la literatura ahí, y ahí tenéis todo el vídeo, ¿vale? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que defiende las minorías, sean hombres, mujeres, gitanos, homosexuales, negros, todas las minorías, todos los que están reprimidos. Siempre aparecen en sus obras. Luego, ¿qué vamos a tener? Frustración vital, es decir, están viviendo frustrados, no les dejan vivir, a esos personajes no se les deja desarrollarse, no les dejan vivir apenas, son personajes que lo pasan muy mal por su condición. Después vamos a ver la desgracia, porque siempre ocurre algo súper trágico, y como no sería de otra manera, esa desgracia nos llevaría a ese destino trágico, ¿verdad? Y que tendríamos también mucha represión, porque justo pensad que al principio del siglo XX hubo una dictadura. Bueno, es que hubo una pila de gobiernos en 50 años espectacular, pero hubo una dictadura que fue la de Primo de Rivera, una segunda república que desembocó en una guerra civil, que desembocó en una dictadura y luego en la transición que vivimos ahora en democracia. Entonces, esa represión, sobre todo por las ideas de aquel momento, era de las cosas que más quería plasmar Lorca, ¿verdad? Y por último, la sociología. Todas las obras las trata desde el punto de vista sociológico. Y no nos debemos olvidar que, aunque no lo haya puesto, quiero que ahora mismo lo copiéis vosotros y pongáis simbolismos. Y los simbolismos están con las alegorías de los nombres de los personajes y con los símbolos en cuanto a los objetos. Ahora os doy ejemplos. La primera de las 3 trilogías será Bodas de Sangre. Bueno, es una trilogía, no 3, perdón. La primera de la obra de la trilogía de tragedias de Lorca es Bodas de Sangre, que está ambientada en el mundo gitano y en el mundo femenino. Todo está ambientado en el mundo femenino, ¿vale? Entonces cumple lo que estamos viendo: marginados, represión, mujeres reprimidas, destino trágico. Tenemos la sociología viendo cómo un gitano vive, cómo los gitanos hacen una boda, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, La casa de Bernarda Alba, que creo que muchos la habréis leído, si no es en cuarto de la ESO, pues la leeréis este año, y si no deberéis leerla, que va de la muerte del patriarca a la familia, y cómo la madre y el luto cogen y empiezan a reprimir a las hijas. De hecho, ahí hay un símbolo muy interesante que es el bastón que tiene Bernarda, que es como el bastón de mando de un capataz de esclavos, ¿no? Por ejemplo, en la serie Espartaco, el Domine, que era el capataz, tiene un látigo o un bastón, siempre. Fijaros, siempre que veáis algo del mundo antiguo que haya esclavos, tienen un bastón y un látigo, siempre. Y por último, Yerma. Yerma es una mujer que vive en un pueblo. Vaya, los 3 son del pueblo, ¿eh? ¿No cumplirán con esto del teatro popular del 27? ¿Habéis visto? Entonces, Yerma es una mujer que, como podéis ver en la alegoría de su nombre, un campo yermo es aquel en el que no puede crecer nada. Entonces, Yerma, ¿qué sucede con ella? Sucede que no puede tener hijos y su marido tampoco está interesado en tener hijos, porque piensa que es otra boca que alimentar. Entonces, esa frustración les lleva a cometer locuras como un intento de adulterio, bueno, muchas cosas, no os voy a hacer spoiler. Entonces, este sería Lorca y esto sería, me voy a quitar otra vez para que lo volváis a hacer la captura de pantalla. Esto sería el teatro anterior al 39, ¿vale, chicos? Así que nada, por mi parte esto ya estaría. Espero que os haya servido de mucho. No os olvidéis darle like, suscribiros, comentar, pasárselo a vuestros colegas. Seguidme en Instagram, ahí lo tengo. Y nada, que muchísimas gracias por todo y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!